Hola, ¿qué tal? Señor Daniel Pereira, gusto de verlo. Muy buenas, encantado de conocerte, tío. Igualmente, un gusto, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Aquí hoy la verdad que hace un día espectacular. Y justamente Buenísimo. teníamos la misma música puesta aquí fuera en casa, tío. Ah, mira. Sí. ¿Cómo va la cuarentena? Bien, ya por suerte parece que se ve un horizonte, ¿no? Que se empieza esto a la desescalada y que poco a poco se van a abrir los negocios, la gente va a empezar a salir más a la calle. Así que bueno, viendo que hemos sido los más afectados en España, pues por lo menos ya se ve que empieza la cosa a ir a mejor. Me alegro. Bueno, Daniel Pereira, un gusto de tenerte acá en esta segunda temporada. He conversado con colegas y me han recomendado a Daniel Pereira, no tenía la suerte de conocerte y estuve leyendo tu currículum, estuve indagando quién era Daniel Pereira y te contacté finalmente. Igual estábamos en Instagram, te leí algunas publicaciones y obviamente con todo eso tendrías que estar acá. Así que, sin más, por favor, preséntate ante los que no te conocen. ¿Quién es Daniel Pereira? Bueno, pues muchas gracias por invitarme y por hacerte un huequito. Y sobre todo en este horario, ¿no? Que sé que me lo comentaste, que allí en Chile, pues bueno, se maneja todo un poquito más tarde, pero aquí es el Día de la Madre y las horas en las que vosotros soléis charlar, yo hoy en teoría lo tengo que pasar con la vieja. Pero Claro. bueno, nada, yo soy Daniel Pereira, soy de España, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y bueno, por cosas de la vida he estado trabajando en diferentes países como preparador físico, entrenador personal y allí a Latinoamérica pues llegué un poquito de carambola, por así decirlo, y a Chile más de carambola todavía, ¿no? Cuando empecé a colaborar con NSCA me puse en contacto, como bien decías, con Pepe y hicimos un primer evento de certificación del CSCS ahí en Santiago y desde entonces pues bueno, hemos vuelto algunas veces para temas relacionados con NSCA y otros temas, pues bueno, ya más personales, propios, incluso de viaje. La primera vez que vi vuestro país, me acuerdo que cruzamos prácticamente el país entero con el coche. Desde Argentina cruzamos, subimos y luego volvimos a cruzar por el paso, bueno, de más arriba, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho y espero poder volver a Chile, no sé, imagino que en octubre, creo que tenemos las fechas y si todo sale bien, estaremos por allí. Perfecto. Ok, a lo que venimos. Por favor, deleítanos con tu conocimiento. ¿Qué es el entrenamiento excéntrico, Dani? No, Partamos. el conocimiento se comparte ahí. Pero bueno, el entrenamiento excéntrico, muchos de vosotros ya conocéis que cuando realizamos cualquier ejercicio vamos a tener una fase concéntrica del ejercicio. Si ponemos el ejemplo de la sentadilla, la fase de ascenso. Y luego tenemos la fase de descenso, donde está, bueno, la acción excéntrica, ¿verdad? Pues bueno, el entrenamiento excéntrico de sobrecarga excéntrica, pues es una técnica, una estrategia de entrenamiento en la cual se busca acentuar o hacer un énfasis en la fase excéntrica del movimiento, ya sea con sobrecargas o sin ellas, pero hacer un énfasis en esa fase. ¿Por qué crees tú que se dio este origen y toda esta evolución de este entrenamiento excéntrico y no le dan tanto énfasis, así como un curso de entrenamiento excéntrico, a un entrenamiento concéntrico? ¿Qué nos llevó para allá? Bueno, tal vez venga un poco de la historia del descubrimiento del rol de la titina en las acciones excéntricas. Es decir, cuando, si no recuerdo mal, por el 54 o así, los investigadores se llamaban Huxley, fueron los que publicaron la teoría de los filamentos cruzados y el ciclo de los puentes de unión. En esa teoría, ellos podían explicar realmente qué es lo que estaba ocurriendo en las acciones concéntricas y en las acciones isométricas, pero no podían explicar con esa teoría qué es lo que ocurría en las acciones excéntricas. Entonces, bueno, con las investigaciones se dieron cuenta del rol importante que tenía la titina, de cómo se generaba una fuerza pasiva, y yo creo que todo surgió un poco al ver las adaptaciones que generaba entrenar solo las acciones excéntricas, ¿no? Las características que te aportan, como que tienen un 30% más, que puede soportar un 30% más de carga que con acciones concéntricas, y bueno, ese tipo de cosas yo creo que son muy curiosas y yo creo que fueron las que fueron decantando un poco el estudio solo a ejercicios de fase excéntrica o acentuando la fase excéntrica. O sea, por lo tanto vamos a generar distintos tipos de adaptaciones. ¿Y cuáles serían esos tipos de adaptaciones que podríamos encontrar así que le da ese énfasis, esa importancia a este entrenamiento? Bueno, en cuanto a adaptaciones, tienes aumentos de la fuerza, tienes unas ganancias de masa muscular, entre comillas, un poquito más rápidas que con las acciones únicamente concéntricas. Tienes cambios en la longitud, en la curva de longitud-tensión, que también son bastante importantes. El orden de reclutamiento de las unidades motoras es inverso también, tienes una mayor activación cortical, tienes un menor
una menor activación neural. Luego también las acciones excéntricas son más eficientes metabólicamente. Y bueno, nada, ese conjunto de cosas al final te dota de más fuerza, más potencia, mayores frenos, que para mí es lo más importante en el rendimiento deportivo, sobre todo los deportes de conjunto. Pasas mucho tiempo acelerando, pero también frenando, cambiando de dirección. Y si esos frenos no son lo suficientemente fuertes, el cambio de dirección no va a ser eficiente y el riesgo de lesión también va a ser mucho más alto. Entonces, si tu deportista o tú como entrenador eres capaz de soportar todas esas fuerzas excéntricas, toda esa fase de frenado, pues bueno, te vas a aprovechar mucho más de lo que se genera ahí en la siguiente acción concéntrica, produciendo mucha más fuerza. Entonces, ¿podríamos hablar de un efecto protector, por así decirlo? Sí, está estudiado. Igual cuando al final se llama el Repeated Baud Effect o el mecanismo protector, que se han documentado hasta efectos de 5 o 6 meses de protección. Al final, ese efecto lo que dice es que cuando tú te sometes a un estímulo excéntrico muy intenso, te protege de estímulos excéntricos de intensidad similar o superiores en un periodo de 3 a 6 meses. Básicamente lo que hay que entender con esto es que cuando tú realizas cualquier tipo de entrenamiento, o aquí hablando del entrenamiento excéntrico, vas a generar unas adaptaciones X. Y si tu exigencia deportiva está aquí, pues vas a tener ese colchón o ese margen en el cual tú, pues bueno, incluso estando fatigado, pues el riesgo de lesión va a permanecer bajo. Ahora, el problema está cuando tu nivel adaptativo lo tienes aquí y la exigencia deportiva está aquí. Y ya sabes que ahí tienes un problema. Y básicamente yo creo que se refiere mucho más a eso, porque hay veces que cuando hablan del mecanismo protector es, bueno, hago una sesión de excéntricos y me olvido en 6 meses de que tengo que entrenar porque no me voy a romper, ¿no? Y eso tampoco es así, es simplemente una adaptación del tejido y como es de un estímulo muy fuerte, la adaptación es muy grande y por lo tanto se sostiene más en el tiempo también. Si mejoramos entonces la curva de longitud-tensión, ¿podríamos hacer una mejora tanto de fuerza, potencia y velocidad dentro del entrenamiento con esto? Sí, lo que te va a permitir es soportar mayores cargas en mayores longitudes. Entonces, si ponemos el ejemplo de un taekwondista que trabaja en rangos de movimiento muy grandes pegando esas patadas, pues aparte de ser muy fuertes en esos rangos, si por lo que sea, pongamos por ejemplo de fútbol, en alguna acción fortuita uno se tira por la pelota y la pierna se le va un poco más allá de lo que él esperaba, en ese rango extremo, con un buen entrenamiento excéntrico, podríamos intentar que esa musculatura mantuviera su integridad, su stiffness, y de manera que, bueno, evitáramos una lesión. Ojo, que tampoco quiero decir yo que porque entrenes entrenamiento excéntrico ya no van a haber más lesiones, ¿no? Pero el hecho de que estar fuerte en las acciones excéntricas reduce el índice de lesiones está más que publicado. Perfecto. ¿Cómo yo puedo medir la fuerza excéntrica en mi deportista? ¿Existe algo? Por ejemplo, sí, hombre, siempre tienes las plataformas de fuerza, lo puedes ver. Nosotros, bueno, yo ahora mismo aquí no la tengo, mala suerte, pero allí en Argentina tenemos un gran colaborador la empresa se llama Evolution, que vende dispositivos excéntricos isoinerciales, y bueno, con la plataforma de fuerza directamente lo puedes ver. También, por ejemplo, así muchísimo más económico y en el otro extremo tendríamos una de las aplicaciones de Carlos Balsalobre, pero solo te mide la fuerza excéntrica de los isquiotibiales, no de ningún otro músculo o movimiento. Pero bueno, también puede ser interesante para empezar a trastear con todo eso. Aquí hay una pregunta que avanzó, que te la iba a hacer. Estaba acá. ¿Produce más daño el muscular en el entrenamiento excéntrico? Uno de los factores, te diría que es el único factor negativo que tiene el entrenamiento de sobrecarga excéntrica, es el daño muscular. Pero bueno, como yo digo siempre, ese daño muscular se produce porque el entrenamiento no ha llevado una progresión adecuada, no ha habido una adaptabilidad y de repente has agarrado, te has comprado, no sé, un dispositivo isoinercial o has visto una técnica de sobrecarga excéntrica con pesos libres y le has metido de una sin haber hecho una progresión previa. Entonces sí, te va a generar un daño muscular y hay documentadas pérdidas de fuerza de hasta un 50% que se pueden llegar a prolongar en casos extremos, obviamente, 2 y 3 meses. Así que tampoco es tontería, hay que valorarlo bien, que tenerlo en cuenta, planificarlo. Al final, yo lo digo siempre, si tú, como cualquier otra herramienta de trabajo, es decir, si aplicas los principios de entrenamiento y la lógica, sentido común,
al final no hay daño muscular ni tienes ningún problema, salvo tal vez una mini molestia, pero eso de al día siguiente no poder caminar es una tremenda cagada por parte del entrenador, así que no. Dani, entonces, cuando empezamos a trabajar, los volúmenes van a cambiar, van a ser menores con un entrenamiento excéntrico que un concéntrico excéntrico, pensando, por ejemplo, en la persona que realiza un peso libre y en su tiempo bajo tensión aumenta justamente la parte excéntrica. Este volumen a la semana debiera cambiar entonces. Hombre, estaría bien pensarlo. Eso que has dicho es muy interesante, ¿no? Sobre todo en principiantes, que muchas veces decimos, no, contrólame la fase excéntrica, y tal vez nos olvidamos que si bien ayuda tal vez a interiorizar más el movimiento y aprender la técnica, estamos sometiendo a la musculatura a una tensión mecánica mucho mayor. Así que sí, los tempos en los ejercicios habría que considerarlos dentro del resto de variables del entrenamiento a la hora de planificarla, sin duda. Entonces, además de tener esa precaución, ¿qué otro cuidado tenemos que tener? Si lo tiramos a una balanza, yo hablo por un lado, la parte positiva y la parte negativa. En la parte negativa, aparte de cuidar los volúmenes y los tiempos de ejecución, ¿qué otro punto negativo podría tener este Bueno, en la parte negativa, cuando se habla de sobrecarga excéntrica, la complejidad más allá del daño muscular, que bueno, ya lo hemos mencionado, sea desde el punto de vista de la logística, la seguridad y la especificidad. Es decir, cuando uno quiere generar una sobrecarga excéntrica tiene que levantar muchísimos kilos, ¿vale? Y en esa fase excéntrica demanda digamos, por ejemplo, si hiciéramos una sentadilla o hiciéramos un peso muerto, demanda un nivel técnico y de entrenamiento pues bastante elevado. Entonces, no todo el mundo puede o debería hacer entrenamiento con sobrecarga excéntrica. Y desde el punto de vista de la logística también, porque hay determinados ejercicios y determinadas cargas, podríamos poner, por ejemplo, la técnica o negativo o supramáximo que le llaman, en la cual tú estás descendiendo la carga o soportando una carga del 130% de tu RM. Por lo tanto, cuando llegues abajo en una sentadilla no vas a poder subir. Así que si estás solo, lo tienes que hacer en una jaula. Terminas el ejercicio, dejas la barra, te sales, sacas los kilos, la vuelves a subir, pones los kilos, vuelves a bajar. La verdad que es un coñazo. Y si estás sin jaula, lo tienes que hacer con una persona, ya pues imagínate la complejidad. Estás poniéndote en riesgo tú, estás poniendo en riesgo la persona que te está haciendo de spot. Entonces, desde ese punto de vista, complejo. Eso es un poco el tema que te salvan los dispositivos excéntricos isoinerciales, que no necesitas de nadie para generar una sobrecarga excéntrica y lo puedes hacer en un contexto seguro. Perfecto, entonces de ahí nace el famoso isoinercial. Lo positivo del isoinercial. Para mí es muy versátil. Cuando uno busca una sobrecarga excéntrica con herramientas convencionales, barras, mancuernas y demás, está muy limitado en cuanto a selección de ejercicios. Sobre todo vas a trabajar principalmente en un plano sagital. Y no está mal, es decir, todos estamos ahí, todos entrenamos ahí, pero está claro que el deporte, si va enfocado al deportista, conlleva una especificidad mucho mayor y un control del cuerpo en todos los planos y en muchas situaciones, ¿no? Entonces, no significa que una sentadilla común y corriente no beneficie a la práctica deportiva, pero cuando trabajas con dispositivos isoinerciales te permite trabajar en los tres planos del movimiento con sobrecarga excéntrica. Entonces te aporta ese plus de variabilidad y de versatilidad. Luego también son, no sé, fáciles de transportar, apenas pesan nada, son muy sencillas de utilizar, se aprenden muy fácil y además que muchas de ellas, pues bueno, tienen softwares para controlar todo lo que estás haciendo con ellas, lo cual está de puta madre. Oye, si encajamos lo isoinercial con la potenciación post-activación, ¿tendríamos sentido con esto? Sí, sin duda. Justo en el curso que imparto este viernes tengo un huequito hablando de potenciación postactivación también. Al final, la potenciación postactivación se ha visto que se ve favorecida o aparece con acciones concéntricas, excéntricas, isométricas, con BFR, es decir, con un montón de cosas, ¿no? Con los excéntricos también. Al final, lo que te he dicho, genera poca fatiga, una activación neural menor del 50%. Por lo tanto, cuando aplicas un estímulo, el descanso que hay entre medio, entre el estímulo y, no sé, la sentadilla, el descanso y el salto, es un poquito menor. Así que sí, puede ser interesante. Pero igual, yo siempre cuando se habla de potenciación postactivación, no sé, yo recomiendo que la gente tampoco se vuelva
se vuelva loca, porque puede ser útil, yo lo veo muy útil a nivel agudo para competiciones tipo, no sé, atletismo y demás, ¿no? Que tienes una prueba de 100 metros y ese pub te puede ayudar a sacarle esto y ganarle al otro, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de deportes de conjunto y demás, no sé hasta qué punto te marca una diferencia esa potenciación postactivación, ¿no? Porque si la haces previa a un partido de fútbol y luego no tocas la bola en 4 o 5 minutos, estás jugando contra el Barça y nada más que estás corriendo de un lado para otro, pues como que no sé si... Pero bueno, hay que ver la estrategia, la técnica y luego el contexto también. Perfecto, hay otra pregunta. Dice, a nivel deportivo los trabajos excéntricos parecen ser muy interesantes, pero a nivel estético, ¿sería igual de interesante? Hombre, para ganancias de masa muscular, los excéntricos son muy interesantes. De los 3 mecanismos que tenemos para la hipertrofia, obviamente los excéntricos se van a centrar en el componente de daño muscular y de tensión mecánica. Generan una tensión mecánica brutal. Ahora, hay que regular muy bien y ponerlo todo muy bien en una balanza, porque si te pasas de la raya y por el estímulo que has propuesto en el entrenamiento te tienes que estar 2 o 3 días descansando, son 2 o 3 días que no estás entrenando. Entonces, claro, es también, yo como recomendación, bueno, yo lo reservaría para gente que tiene una experiencia grande, que tiene un nivel de entrenamiento alto, que tal vez está cerca de su techo genético o que, bueno, no sé, lleva estancado mucho tiempo, ¿no? Eso haciendo énfasis, digamos, en entrenamientos con un componente excéntrico muy grande. No significa que no vayas a hacer un peso muerto rumano este lunes, ¿sabes? Que lo puedes hacer también. Claro, dentro de una programación, de un macrociclo, ¿cuánto tiempo podríamos asignar a las cargas excéntricas? ¿Existe un estándar, así un promedio, o depende del nivel del atleta? Yo creo que el que te diga que se tiene que hacer esto, esto y esto con cualquier estrategia o técnica de entrenamiento te está vendiendo humo. Es decir, yo creo que la variabilidad que te ofrece el deporte no te permite tener unos estándares. Te puedes ir orientando, por ejemplo, de las cosas que hay publicadas, de tu experiencia y de la experiencia de compañeros. Con respecto a artículos publicados, tienes que una sola sesión a la semana con yo-yo squat, 3 series de 6 repeticiones o de 10 repeticiones, no me acuerdo muy bien cómo era el artículo, era más que suficiente para ganar fuerza, mejoras en salto vertical, mejoras en sprint, mejoras en cambio de dirección y demás con respecto al grupo que no estaba haciendo nada. Entonces, una sesión a la semana, yo, por ejemplo, que tengo una clientela variada, tengo gente de salud y tengo gente de rendimiento, muchas veces es lo único que tengo. Es decir, tengo una sesión a la semana donde puedo hacer un poco de yo-yo, donde puedo trabajar un poco con la polea o donde puedo trabajar con técnicas más tradicionales, con las barras y las mancuernas, ¿no? Entonces, fíjate que con una sola sesión parece que ya es positivo. Ahora que puedes meter 2, también puedes meter 2. Todo es en función de lo que tengas, de los partidos que se juegan, del descanso que tienes entre un partido y otro, es lo que va a determinar qué es lo que haces, ¿no? ¿Puedo ir trabajar entonces con la RPE? ¿Puedo trabajar con el DOS para saber cuándo me pasé de la carga o cuándo fue menor? Sí, yo recomiendo que sea lo más objetivo posible para evitar los problemas o los riesgos asociados al entrenamiento con sobrecarga excéntrica. Entonces, el RP está bien. Ahora, si queremos objetivizar, utilicemos números y utilicemos el software. Es decir, hay, por ejemplo, si hablamos de dispositivos isoinerciales, hay muchísimas marcas en el mercado y yo creo que la gran mayoría de ellas vienen con un software, el cual cuando enganchas el cablecito al encoder, te van a aparecer las gráficas y vas a saber con exactitud el feedback o el esfuerzo real del deportista en ese momento. Y yo creo que eso es lo mejor. Ahora, no tienes absolutamente nada, bueno, ves a RPE, porque mejor RPE que nada, pero yo sería lo más objetivo posible con el tema de las cargas en este tipo de entrenamiento. Enganchándome a eso, que una pregunta es, al trabajar con más carga excéntrico, ¿serán mayores los beneficios que trabajando con menos carga? O sea, en este caso... ¿dependemos de la carga para tener resultados excéntricos? Pensando sí, claro. En tiempo bajo tensión. Sí. Bueno, es decir, para las adaptaciones de la fase excéntrica o de las acciones excéntricas, obviamente tenemos que sobrecargar esa fase excéntrica. Por eso el término de sobrecarga excéntrica en el entrenamiento. Es decir, son técnicas en las cuales, por ejemplo, una muy conocida que es compleja también en cuanto a técnica o logística, que le llaman la técnica 2-1, que es, por ejemplo, levantas, haces un peso muerto a 2 piernas con un 80%
de tu RM, y luego haces un peso muerto rumano o un peso muerto unilateral, es decir, ese 80% en dos piernas pasa a ser cerca de un 100 o un 110% a una pierna. Entonces ahí es donde tienes una sobrecarga excéntrica. Pero ojo que no todas las técnicas que hay en la literatura generan esta sobrecarga excéntrica. Es decir, una fase excéntrica donde la fuerza que se produce es mucho mayor a la fuerza máxima concéntrica. Perfecto. ¿Cómo cuantificar la carga con la máquina Yo-Yo Squat inercial? Bueno, yo, mira, tengo... Mira, espera un segundo. Lo tengo por aquí, que justo me mandaron el... Estuve usando un encoder. ¿Nos vas a presumir tu encoder? No, es que tuve la suerte que me prestaron una máquina para la cuarentena y estuve usando el encoder, pero dejó de funcionar y me llegó ayer o antes de ayer el otro chicharrito. Qué lindo. Nada, esto va a un cable, si es un encoder rotatorio, entonces nada, a medida que va girando, por ejemplo, la polea, en la pantalla del ordenador me va diciendo todo, me va diciendo velocidad máxima, velocidad media, aceleración máxima, aceleración media, fuerza máxima, impulso, me lo va aportando todo. Entonces, ¿qué haces con esos datos? Pues bueno, puedes establecer zonas de trabajo, puedes establecer, por ejemplo, al igual que con el encoder y el Velocity Based Training, puedes hacer exactamente lo mismo con este encoder y decir, bueno, cuando yo pierda X porcentaje de velocidad o X porcentaje de potencia o X porcentaje de fuerza, bueno, te sale la lucecita roja y ahí es donde cortas la serie. Eso es igual que con el otro dispositivo. En el caso de solamente trabajar sin estos dispositivos y solamente con carga, aumentando el tiempo bajo tensión, justamente la parte excéntrica, ¿cómo puedo cuantificar eso? Bueno, tienes que manejarte, obviamente tienes que saber cuál es tu máximo o por lo menos estimarlo para saber qué cargas necesitas para generar una sobrecarga excéntrica. Cuando se genera una sobrecarga excéntrica no tienes por qué siempre tener un tiempo bajo tensión elevado. Puedes trabajar también con la velocidad. ¿Vale? Son varias maneras. Una es, bueno, sí, intentar sostenerlo lo máximo posible, pero si tú haces un movimiento, por ejemplo, con la polea cónica, haces un movimiento de tracción muy veloz, dejas que corra la cuerda y de golpe de repente lo frenas en seco, como cuando un coche clava los frenos, ahí tienes una sobrecarga excéntrica. Entonces lo puedes hacer sin ningún problema también eso con pesos libres, pero bueno, lo que te decía, tiene ese problemita de la logística, que tal vez en la selección de ejercicios o en la variedad de ellos, pues es más complejo. Pero se puede hacer. Simplemente hay que saber los números que tienes que levantar en la fase concéntrica para luego generar sobrecarga excéntrica en la fase excéntrica. Perfecto. ¿La acción excéntrica recluta selectivamente fibras de contracción rápida? Eso es lo que dicen, sí. No es que sea... Porque fíjate que la ciencia cambia mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuve cursando el máster en la UCAM, allí en Murcia, hace 3 años ya, casi 4, tuvimos de profesor de máster a Nicola Mafiuletti y, bueno, es un experto en todo el tema de electroestimulación y activación de unidades motoras y demás, y él decía que siempre, con independencia de la acción muscular y con independencia del tipo de ejercicio, se reclutaban primero las fibras tipo 1, luego 2A y luego 2X. Pero, bueno, las investigaciones con respecto a las acciones excéntricas se está viendo que ocurre lo opuesto, que se empieza por las unidades de un umbral alto y de una producción de fuerza alta y que finalmente lo último que se recluta son las de un umbral bajo y producción de fuerza baja. ¿Y eso lo podrías correlacionar entonces? ¿Cómo yo recluto un salto a alta velocidad entonces? Se podría correlacionar, por ejemplo, cuando ves el aumento de la masa muscular que se da principalmente en las fibras tipo 2, puedes ver que el daño muscular que se produce en las fibras musculares es principalmente en las fibras tipo 2. Es decir, hay que pensar que si nosotros vamos a realizar una carga supramáxima del 130% de la RM en un squat, en la fase concéntrica, si no tuviéramos ese 130%, estaríamos reclutando todas las unidades motoras, pero en la fase excéntrica estamos reclutando la mitad. Y en esa mitad estamos reclutando principalmente las fibras que tienen una mayor producción de fuerza, que son las 2A y 2X. Por lo tanto, sí, es una estimulación muy buena de ese tipo de fibras. Por eso yo también, por ejemplo, obviamente en su debido momento y con su debida progresión, yo lo recomiendo para los adultos mayores. Es decir, es lo que primero pierden. Cuando uno se va haciendo mayor, se van volviendo más lentos, más riesgo de caídas. Entonces, con una adaptación adecuada, una progresión adecuada y un entrenador con 2 dedos de frente, pues poco a poco se puede hacer un poco más de énfasis en ese tipo de estrategias.
Perfecto. ¿Cómo serían las progresiones excéntricas? ¿Cómo podría hablar de una progresión excéntrica? ¿Netamente por carga o alguna forma? Yo, yo hablaría de un continuo de carga, calidad de movimiento. Es decir, de nada me sirve mover 130 kilos si los muevo mal. Entonces yo empezaría como todo, lo básico, empezar a hacer un bodyweight squat, luego una sentadilla copa, luego puedes hacer un landmine, luego puedes hacer un front, un back, sentadillas búlgaras, split, y cuando ya tienes dominados los patrones de movimiento y tienes unos niveles de fuerza adecuados, hombre, estas estrategias de sobrecarga excéntrica hace falta que uno esté fuerte para también beneficiarse de ellas y salir vivo de ellas. Entonces las dejaría para el final de todas esas progresiones. Normalmente uno ve la yo-yo squat. ¿Qué otro tipo de ejercicio podemos trabajar con la isoinercial? Con la que es una base así, Ujú. bueno, puedes hacer pesos muertos, puedes hacer remos, puedes hacer un poquito de caño también, si quieres, un poquito de bíceps. Puedes hacer estocadas laterales, puedes hacer, no sé, una estocada reversa, yo qué sé, la verdad que te da bastante variedad. Lo que te complica tal vez un poco son temas de rotaciones. Ese tipo de trabajos yo me siento por lo menos más cómodo realizándolo con la polea. Perfecto. Aquí nos preguntan qué piensas del paper de Franchini y Mufilut, que Mafiuletti, ese, en relación a las diferencias entre los tipos de contracción excéntrica. Claro. ¿Qué pienso? Pues no sé exactamente qué paper es, no tengo ni idea. Pero bueno, nada, es básicamente lo que estamos charlando. Mafiuletti vino a darme clase en el máster. Y nada, es un crack, la verdad que leo mucho lo que sale, pero bueno, dime. Aquí la pregunta dice que tiene una relación de diferentes tipos de contracciones excéntricas. ¿Existen distintos tipos? ¿Tienen idea de eso? No entiendo, ¿me repites la pregunta? Porque no estoy entendiendo. Aquí lo que... ¿Dónde está? Sí, casi la última de Bueno, Nicolás. La de los Nico Rodríguez. Más abajo, casi al final. Más abajo de Rico Rodríguez. El que pone, Nicolás, ¿qué piensas del paper? En sí, relación a las diferencias entre los distintos tipos de contracción excéntrica. Ahí la pregunta, ¿existen distintos tipos de contracción excéntrica? Bueno, por lo visto se está estudiando, pero he leído muy poco acerca de eso. Perfecto. Ahora... Pues hablarán de contracciones, es decir, no se le puede llamar ni contracción, son fases, son lentas o son rápidas. Si haces un tiempo bajo tensión más lento, haces un tiempo bajo tensión más rápido. Incluso ahora ves papers que se habla de acciones llaman cuasi isométricas, excéntricas y demás. Ya empieza la cosa a complicarse un poco más, ¿no? Oye, ¿cómo puedo monitorear a mi deportista con todo esto? Con todo esto, bueno, sí o sí, yo creo que para monitorear adecuadamente, necesitas el software, de manera que puedas objetivizar bien pues todo lo que estás haciendo. Al igual que con cualquier otro encoder, en el Velocity Based Training, puedes hacer lo mismo, determinar o tener controladas diferentes variables, ya sea fuerza máxima, velocidad media, aceleración, lo que tú consideres que quieres monitorear y, pues bueno, lo que indica el monitoreo, es decir, antes o después de la sesión, 1, 2, 3, 4 veces por semana, realizar esos testeos e ir anotando los resultados, de manera que te lo vas graficando. Perfecto, aquí volvió a escribir Nicolás y nos dice que los autores hacen mención a las diferentes formas de generar contracción excéntrica, ya sea por los dispositivos o con los pesos libres. Pero entonces no son diferentes tipos de contracción excéntrica, son diferentes maneras de generar una sobrecarga excéntrica, ya sea con pesos libres o con dispositivos isoinerciales, ¿no? ¿Es eso lo que comentas, Nicolás? Yo creo que en relación a eso, ¿existen cambios al final de las ganancias musculares o las ganancias que yo quiera, tanto en longitud y tensión, con distintos dispositivos? No, yo creo que al final el músculo lo que recomienda, el músculo lo que siente es una tensión, ya sea de un tronco de un pino, ya sea un dispositivo isoinercial, ya sea una barra. Yo creo que el cuerpo no distingue de lo que tú le das, es tensión lo que percibe y luego la adaptación correspondiente al estímulo generado. Entonces, no, pero bueno, yo sí recomiendo que si uno puede hacer la inversión y tener uno de estos dispositivos, la verdad que está muy bien. Obviamente, pues bueno, son caros, la verdad que
es una inversión buena, pero es un dispositivo bueno, no es tan accesible como tal vez los encoders del Velocity Based Training y demás. Perfecto. Ahora, así como mejora la fuerza vertical, ¿también mejora la carrera? Sí, sí, sin duda. Hay estudios que te lo correlacionan con el sprint, con el cambio de dirección, con diferentes test de cambio de dirección. Sin duda, yo creo que igual que cualquier otra estrategia, pues bueno, necesita de mucha investigación y de estudios de calidad que poco a poco, pues bueno, irán apareciendo. Además que yo creo que algo muy valioso, que no hay que menospreciar, es la experiencia del entrenador y ver los resultados in situ con el deportista, ¿no? Que hay veces que uno se casa demasiado con la ciencia y se olvida de la parte empírica o se casa demasiado con la parte empírica y se olvida de la ciencia. Yo creo que hay que tener los dos ahí a la par y que el hecho de que se te haya ocurrido, por ejemplo, una idea con respecto a determinado ejercicio, el hecho de que no exista literatura de ese ejercicio o de ese movimiento en particular no significa que no sea beneficioso para el deportista, simplemente que todavía no está estudiado o publicado. Perfecto. Ahora, ¿atribuyes esa ganancia a qué parte? ¿A mejor la titina? ¿A mejor el componente elástico? ¿A qué podrías atribuir con este tipo de entrenamiento? Todo en un conjunto. Nosotros como seres humanos estudiamos todo por cajitas, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con la fuerza? ¿Qué ocurre con la relación longitud-tensión? ¿Qué ocurre con ese mecanismo protector? ¿Qué ocurre con los tendones, con el stiffness? Es decir, ¿qué ocurre con la titina, con la desmina? Es que al final lo estudiamos por separado, pero es un conjunto. Son todo adaptaciones neuromusculares que se llevan a cabo en respuesta al entrenamiento que hemos propuesto y son las que nos van a generar esos beneficios de las sobrecargas excéntricas o de los ejercicios con sobrecargas excéntricas. Mencionaste un poco el tema para los adultos mayores. Ahí netamente estaría enfocado a la ganancia de la potencia, que es lo que más se pierde en el adulto mayor. Sí, pero va todo de la mano. Es decir, tú con ese adulto mayor seguramente en el proceso de entrenamiento va a ganar masa muscular y con esa ganancia de masa muscular va a mejorar su fuerza y con esa mejora de la fuerza va a mejorar su potencia. A mí el adulto mayor para mí es una esponja. Es igual que cuando te llega una persona de 25, un niño o una persona de 23, 25 años sedentaria. Joder, tío, le tiras cualquier cosa y crece. Mira las pesas y crece. Hace no sé qué, al día siguiente dice, creo que empiezo a estar más marcado, te dice. Y digo, hostia, tío, qué buen entrenador soy, que ya te sientes infladísimo, ¿no? Entonces, nada, yo creo que va todo de la mano. Va a aumentar su masa muscular, va a mejorar su fuerza, su potencia, obviamente con el contexto de que pueda ser un adulto mayor con algún tipo de enfermedad, que se esté medicando y demás, pero que le va a beneficiar segurísimo. Es que me la juego toda a que el estímulo le va a ayudar a ser un adulto mayor más funcional y más independiente. Dani, actualmente, ¿en qué estás trabajando? ¿Tienes un centro de entrenamiento? ¿Trabajas para alguien? ¿Trabajas independiente? ¿Cómo estás trabajando? Bueno, ahora mismo estoy con NSCA por un lado y de manera independiente por otra. Es decir, llevo mis clientes ahora por el tema de la cuarentena y que justo me fui de Argentina en diciembre, me vine a vivir de vuelta a España. Entonces fue un cambio importante a nivel profesional y personal. Entonces, bueno, la idea era empezar a entrenar de vuelta a clientes de manera presencial en enero, febrero, pero se fue toda la mierda, entonces se está retrasando un poco esa parte. Pero bueno, tengo mis clientes que ya tenía en Argentina y algunos nuevos que los llevo de manera online. Luego tengo otra serie de proyectos un poquito más secretos, uno que llevo con mi hermano, otro que llevo con un compañero. Luego le estoy ahora dedicando mucho tiempo a todos los aspectos formativos que estaba impartiendo en diferentes lugares, los estoy pasando a un formato digital para que la gente que quiera pues tenga acceso desde su casa a formación online que yo pueda ofrecer desde mi página web. Y luego pues con NSCA estoy como manager de la NSCA, pero en la parte de Latinoamérica, donde bueno, llevamos ahí 3 años creciendo, con muy buen feedback, con buena llegada y creando comunidad, que yo creo que es lo importante. ¿Por qué estuviste en Argentina? ¿Qué estuviste haciendo ahí? Bueno, estuve en Argentina porque el amor me llevó ahí. Es decir, yo conocí a una argentina y agarré las maletas y me fui a Buenos Aires, ¿no? Y bueno, he estado en Argentina, estuve 5 años. Sí, justo 5 años. Llegué en octubre y me fui en diciembre, hace 5 años y un poquito. Y ahí estuve haciendo de todo. Estuve trabajando sobre todo como entrenador personal, preparador físico.
y es donde también me inicié un poquito con el tema de las formaciones, ¿no? Me animé a impartir alguna formación y luego ya vino todo lo demás, pero sobre todo, pues bueno, mucho deportista de rugby, gente de salud, fitness, jugadores de hockey, jugadores de fútbol, un poco de todo, un surtido. Dani, ¿cómo llegaste a estudiar esta carrera? ¿Por qué te fuiste a estudiar esto? ¿Qué te llevó? ¿Qué te motivó? Bueno, no sé, la verdad que yo creo que cuando uno tiene que acceder a la carrera, poca gente yo creo que lo tiene clarísimo en lo que quiere hacer y en lo que se quiere dedicar, ¿no? Porque tal vez uno se meta porque le gusta el deporte o tal vez se meta porque le gusta entrenar, que es lo que creo que nos ha pasado a muchos, y que una vez estás ya dentro de la carrera empiezas a ver que esto es mucho más, que no es solo ir al gimnasio, sino es ver qué haces, qué ocurre con tu cuerpo, cómo lo puedes planificar a largo plazo, cómo puedes ayudar a la gente. Entonces yo creo que me metí en parte en la carrera porque me gustaba leer de entrenamiento, me gustaba entrenar, pero conforme fueron pasando los años de carrera dije, coño, esto la verdad que me gusta mucho más, ¿no? Sí es cierto que tal vez, bueno, faltaría en la carrera algo que te ayude en el mercado laboral, ¿no? A salir y ser un poquito más competente, no estar tan verde a la hora de vender tus servicios de entrenamiento o de hacerte ver en un mercado que cuando sales eres un pez más en una pecera, ¿no? Es muy complicado que la gente te contrate siendo tan joven, pero bueno, un poco de ahí surgió todo. Hice 2 carreras en 5 años y luego cuando pasaron unos 3, 4 años de esas experiencias, volví a España para hacer un máster en Murcia, en la UCAM, un máster en alto rendimiento. ¿Qué tips importantes en relación a lo que acabas de mencionar, que es un clásico de lo que nos sucede en las universidades, que quedas como el pez en el agua, uno más del montón? ¿Qué tips importantes te dio tu experiencia para poder salir de ese pez, que sea un pez distinto? Tips, ¿cómo salí yo de ahí? La verdad que yo me fui de España conforme terminé la carrera. Es decir, era un momento complejo económicamente para el país y agarré las maletas y me fui. Entonces estuve trabajando en barcos de crucero, por ejemplo, estuve 18 meses y ahí enseñaba a surfear, enseñaba a escalar, entrenaba a muchísima gente y aparte aprendía inglés, dirección, gestión, marketing. Luego estuve también en una isla que se llama Malta, que está entre Italia y España, y ahí también estuve trabajando como entrenador personal. Y no sé, yo creo que es simplemente no tener miedo a salir de tu zona de confort, a equivocarte, a probar cosas, y al final, nada, te puede salir bien y te llevas una súper experiencia, y te puede salir mal y te llevas una súper experiencia. Así que no creo que tener miedo en nada. Simplemente yo, como tips que yo no tuve, que me hubiera gustado tener, es algún tipo de mentor o de referente al cual puedas acceder, que te pueda orientar, que te pueda aconsejar para que, te ahorre dinero e informaciones que no valen para nada, porque te das cuenta cuando te has gastado $3.000 en formaciones que dices, joder, todo esto que hice, joder, qué malos eran, tío. Y fíjate, al final vas y pagas $50 por una formación que te aportó mucho más contenido y mucha más información que por una que pagué 1.000, ¿sabes? Entonces, a lo mejor te agarra una persona con mucha más experiencia en el sector y te dice, ojo, Dani, no hagas esto, que esto tiene más marketing que contenido, ¿sabes? O, Dani, mira, estudia esto, si lo que te gusta es la hipertrofia, te recomiendo estos autores, que son cracks. No te guíes solo de los posts de Instagram, tío, vete a la fuente, vete a hacer esto. Entonces, yo creo que ese tipo de ayudas para mí hubieran sido lo mejor que me hubiera pasado. Pues no lo tuve y nada, vas pegando tumbos hasta que agarras un poco el camino y sabes por dónde vas caminando. Oye, ¿algún autor que te marcó durante tu aprendizaje? Este autor, ídolo, gurú. Hombre, en España he leído mucho de Vadillo, igual que muchos de vosotros, de Pareja Blanco, de Padullés, tenemos un montón, Gorostiaga, tenemos un montón de ellos. Luego a nivel internacional, no sé, a mí me gustaba mucho, leía todo lo que publicaba Dan Baker, también Brian Mann, McGuigan, y luego gente que no publicara tanto y demás, no sé, tenemos a Michael Boyle, Eric Cressy. Todos esos yo creo que los hemos leído todo, incluso en alguna temporada leía un par de libros del Carlos Santana también, aunque ahora ya no me leo nada, pero en ese momento me pareció interesante esa propuesta y también me leí un par de libros de él. Tampoco lo considero referente, pero bueno, no sé. La verdad que agarraba absolutamente todo lo que pasaba por mi mano para lectura, y una vez te lo lees todo ya puedes discernir un poco mejor qué es lo que se alinea un poco más con tu sistema de trabajo y con tu forma de entender el entrenamiento.
Ok, ya entendiendo más o menos cómo llegaste a esto, ¿qué te llevó a enfocarte al excéntrico? Porque también vi que está ahí con el clúster, pero ¿qué te llevó al excéntrico? No es que esté enfocado en el excéntrico, son temáticas que me gustan y nada, a mí me gusta todo lo relacionado con el entrenamiento de fuerza. Y obviamente los excéntricos forman parte de ese entrenamiento, entonces me encanta todo lo que es el entrenamiento. Pero bueno, nada, van llegando lecturas que te interesan más que otras y entre ellas, pues bueno, la parte del entrenamiento excéntrico me parecía muy interesante. Luego encima, cuando tuve acceso a estos dispositivos isoinerciales, vi que me gustaba mucho y dije, hostia, quiero comprender el funcionamiento, quiero comprender las adaptaciones, quiero comprender cómo aplicarlo en el entrenamiento y me fue llevando un poco por ahí, pero no, me gusta todo lo relacionado con el entrenamiento de fuerza. La parte de hipertrofia, por ejemplo, me gusta, pero tal vez no le dedico tanto tiempo a el tema de hipertrofia como sí que hacen otros compañeros, pero bueno, no, son simplemente gustos. Ahora, por ejemplo, le estoy metiendo también mucho a lecturas de economía, a lecturas de nutrición, un poco de todo, siempre con 1 o 2 libros en la mano. Oye, ahí nos preguntaban y nos habían preguntado anteriormente, ¿qué libro recomiendas en relación al excéntrico? ¿Algún autor en PubMed que Sí, podamos sí, buscar? sin duda. Tu regalón, Mira, dame un segundo, lo tengo ahí. por favor. Estamos conociendo a Daniel, yo no lo conocía, varios colegas me habían hablado de él por la certificación de NSCA y aquí estamos con Dani, hablando de entrenamiento excéntrico. A ver, Dani, Aquí va. deleítanos, ¿cuál es tu regalón? Se llama, el libro es de Hans Hopler. Perfecto, Se Hopler, llama sí. Ejercicios excéntricos y tienes fisiología y aplicación en deporte y rehabilitación. Y Mira, es un libro que tiene, la verdad que es chiquitito, tiene, ¿qué tendrá esto? Pues la verdad 170 hojas, 190 hojas, la verdad que es pequeño, es muy finito, pero es una perla, lo tiene todo bien explicado, bien actualizado y la verdad que es una fuente de información muy buena y yo lo recomiendo y seguro que, bueno, yo que sé, a mí porque lo pude comprar original, pero seguro que si alguno pega un vistazo en la parte pirata de Google lo encuentra en PDF. ¿qué año es? El libro, no sé ni qué año tiene ya, pero no será muy viejo. 2015. Ah, mira, bien. ¿Está en 2016 salió en español? papel. Está en español, yo no lo he visto en español, lo tengo en inglés. Perfecto. Buenísimo. Dani, dentro de todo esto, para cerrar ya nuestra rato de conversación, puntos claves para los entrenadores a la hora de pensar en el excéntrico. ¿Cuáles serían tus puntos clave? El entrenador tiene que hacer esto, 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 saber esto. Bueno, puntos clave. Hacer el curso del viernes que viene. Ah, ¿verdad? Tenemos curso el viernes. Sería Buena. el viernes a las 7:30, punto clave. Nada, ya, bueno, fuera de joda. El que quiera que lo haga, ahí voy a estar. Pero para mí lo importante es conocer las bases, ¿vale? ¿Qué adaptaciones generan? ¿Qué características tienen las acciones excéntricas o el entrenamiento de sobrecarga excéntrica? Porque si no conoces lo que va a generar tu entrenamiento, lo vas a proponer mal y en un contexto errado. Entonces, para mí lo más importante siempre es conocer qué hay detrás, esa fisiología y esa aplicación. Y luego, principios de entrenamiento, simplemente saber cuándo, por qué, para qué, con quién y cómo. Que parece fácil responder a esas preguntas, pero no lo es. Entonces, no por el hecho de que los dispositivos, por ejemplo, inerciales parezcan muy buenos y demás, enseguida que te llegue una persona, no la metas ahí. Ten un poco de dedos de frente, lógica, sobrecarga progresiva, ejercicios, controlamos los patrones de movimiento básicos antes de complicarnos la vida con otras cosas y que cada herramienta, estrategia y técnica de entrenamiento tiene un lugar en la programación y que no hay que apresurarse en implementarlo simplemente porque o esté de moda, entre comillas, o porque te guste más que otra cosa. Perfecto. Dani, bueno, primero que quiero que digas dónde podemos encontrar tu curso Te Día Viernes, tu página web, que yo la tengo justo frente de mi computador, la estuve revisando completa, así que ¿dónde puede la gente ingresar a tu curso del día viernes? También tenía un curso de Cluster. Sí, tengo uno de Cluster ahí. Bueno, Sí. pues a través del enlace de Instagram, Linktree, ahí están las formaciones y uno puede directamente clicar ahí y le va a redirigir a la página. La página se llama danielpereiracoach.com y tiene una sección que pone formación académica y en formación académica, pues bueno, tienes los cursos en los que estoy trabajando.
También, pues bueno, fijaos que de estos viajes a Chile, que estuve en Concepción también con Fabrizio, iba a ir a Arica con Beto Labra y ahí en Motion con Pepe. Estoy trabajando en unos cursos de pliometría, de entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo y bueno, otra serie de cositas que espero que a lo largo del año las pueda ir compartiendo con todos. Sí, también te vi uno con Vicente, va a tener uno con Vicente de cierto, se me olvidaba. Digo, hostia, me va a matar, tío. El bicho de... Sí, el bicho Shansky. Sí, justo estuvimos charlando y él tenía ganas de hacer algo. Yo quería que él participara en mi página web porque yo no quiero ser el único que está en la página web. Quiero que se enriquezca con gente de todos lados, que la gente vea un recurso al cual ir a formarse con profesionales que han entrenado gente, que trabajan, que practican lo que predican y aparte que son capaces de transmitir todo lo que saben, ¿no? Y encontré en Vicente, pues la verdad que es un crack y le comenté si tenía ganas de hacer algo. Está el curso de estabilización lumbopélvica que se hace el 18 o el 19 de mayo, no me acordará muy bien, pero ahí está, a mitad del mes. Perfecto. Ya, amigazo, oye, un gusto haberlo conocido así de esta forma y espero que cuando venga a Motion, porque yo estoy cerca con mi centro de entrenamiento, nos podamos juntar y tomar un café y conversar de muchas cosas interesantes. Por mi parte me despido y te doy las gracias. Te doy las gracias en nombre de estos 78 personas que están conectadas. Gracias por tu aporte y por tus tips muy importantes para todos estos adictos al excéntrico. Así que te dejo un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sin duda ese café, esa cerveza, un trozo de carne y un entrenamiento, yo creo que eso sin duda cuenta con ello, que cuando vaya lo vamos a hacer. Listo, Dani, que estés muy bien, gracias. Bueno, un abrazo, chao. Campeón, gracias.